El heel flip. Cuando eres principiante, este truco se ve opacado demasiado por el kickflip, por lo que casi no se practica, dificultando su aprendizaje. En este tutorial vamos a centrar nuestra atención en el heel flip y te daré unos tips importantes para que los pongas en práctica y puedas caer este truco al primer intento. Oh yeah. Vamos a hablar sobre 7 tips importantes para poder sacar el heel flip al primer intento. El primer tip de ellos es la posición de los pies. Debes de tomar en cuenta que la posición del pie de atrás es la siguiente. El pie trasero va a ir en esta parte de acá, de la cola, ligeramente centrado. Imagínate como que vas a hacer un ollie al momento de hacer el pop. Y el pie de adelante va a ir en esta posición de acá. El talón tiene que ir ligeramente hacia adentro, metido en esta parte de acá. Y los dedos del pie de adelante deben estar ligeramente salidos. En esta forma, acá. La posición del pie de adelante varía ligeramente según 3 factores. El primero de ellos es el conker. El conker es esta parte de acá, de qué tan hundido se encuentra esta parte aquí de la tabla y esta parte de acá. Si nuestra tabla tiene bastantes conkers, debemos de hacer ligeramente un poquito el pie hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando la tabla tiene demasiados conkers, el heel flip tiene que tirar demasiado rápido. El segundo factor que incide en la posición de los pies para el heel flip va a ser nuestro zapato. Si nuestro zapato es en este estilo, nosotros debemos de poner más o menos los pies como por acá. Pero si nuestros zapatos son estilo clásico como los DC antiguos, debemos de poner los pies un poquito más hacia adentro, ya que estos pies al ser un poco más anchos van a dificultar un poquito más el raspe que se va a hacer con esta parte de acá. Y el tercer y último factor que incide en la posición de los pies del heel flip va a ser el ancho de nuestra tabla. Si nuestra tabla es demasiado ancha, en este caso si tenemos una tabla 8.5 que va a ser un poquito más grande que esta tabla es una 8, nuestra posición de pies debe de ir ligeramente hacia afuera, en esta parte de acá. El segundo tip importante para poder hacer el heel flip al primer intento va a residir en la flexión de las piernas y la posición del cuerpo. Cuando nosotros vayamos a realizar el truco, es importante que nuestras piernas no se encuentren de esta manera. Este es un error bastante común que cometen las personas principiantes, es decir, si nosotros pegamos el pop de esta manera, no va a tener la misma fuerza que abriendo las piernas. Es decir, que tenemos que tener ligeramente las piernas en A y no en V. Es decir, aquí las tenemos así como en V, ¿no? Entonces tenemos que tener más las piernas así, de esta forma. Al momento de nosotros agacharnos, debemos de tomar en cuenta que nuestra espalda debe de estar recta, de esta forma acá. Nos agachamos, recordar mantener las piernas abiertas y ahí nos preparamos para hacer el pop. El tercer tip importante para hacer este truco al primer intento va a residir en el pop. Al momento de hacer el pop, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay una ligera presión que tenemos en el pie de adelante, es decir, tenemos como que cierta fuerza que nos está presionando en este pie. Debemos de trasladar esa fuerza de nuestra pierna derecha a nuestra pierna izquierda para que al momento de dar el pop nos dé con la mayor fuerza posible. Entonces, el pop va a ser idéntico al del ollie. Imaginamos que nosotros vamos a hacer un ollie y de ahí viene el cuarto tip importante, el cual es raspar. Nosotros vamos a raspar de la siguiente forma. Imaginamos que estamos haciendo un ollie, doblamos el tobillo en esta forma de acá, pero no vamos a raspar hacia allá, sino que nosotros vamos a imaginar que vamos a hacer una línea en diagonal en dirección hacia la rueda. Es decir, lo vamos a hacer hacia este lado de acá. La zona del raspe va a ser la siguiente. Va a ser esta parte de acá y va a ser esta parte de acá. Debemos de imaginar que esta parte de acá va a pasar a través de los tornillos. Y esta parte de acá debe de realizar una línea que se encuentre de esta parte donde se encuentra ubicado el zapato hacia la rueda. Entonces el movimiento va a ser acá. Es importante que al momento de hacer el movimiento con el pie de adelante debemos de cambiar nuestra mentalidad. Este es un error muy común que se comete en las personas principiantes. Las personas principiantes piensan que es hacer una patada, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es arrastrar sexymente nuestro zapato por la sensual lija, y cuando llegamos a esta parte de acá debemos de aflojar el tobillo para que nuestro pie se ponga en esta posición de acá y luego con sutil ligereza liberamos esa fuerza hacia allá. Esto va a hacer de que la patineta empiece a girar y justo en esa parte, cuando la tabla termina de girar, nuestro pie se encuentra en esta parte de acá. El pie que primero se va a encontrar con la tabla va a ser el pie trasero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos el pie trasero, de esta forma nosotros estamos evitando que la tabla sobregire. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos pase de heel flip. Entonces ahí estamos asegurando el truco
Y de último, volvemos a meter el pie de adelante. Cuando nosotros caemos el truco, viene el sexto tip importante, que es el sas. Sas es seguir avanzando sexymente. Debemos de caer en esta forma de acá, pensar en la creación del universo, el espacio y todo, y avanzar. El trick tip del truco se encuentra en buscar la posición más cómoda del heel flip. Te recomiendo de que probes las posiciones dependiendo del tamaño de tu zapato, dependiendo del tamaño de tu tabla y dependiendo de los concretes. Al final, recordad que la palabra comodidad es importante para que puedas realizar los trucos. Así que recuerda practicar, practicar y seguir practicando. No olvides de seguir avanzando sexymente el sas hasta que tengas el truco al primer intento. Yo soy Carlos León, espero te haya gustado y servido este tutorial y nos vemos a la próxima. Oh, yeah.